La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Ahí encontramos otra objeción muy interesante de la cual quiero compartirle en esta oportunidad. Es la objeción acerca de la ley. La tercera objeción. Hemos hablado de las dos primeras en los capítulos, que es el capítulo 6 hasta el capítulo 7. Hemos hablado de dos, pero continuamos hablando de la tercera objeción. La tercera objeción nos presenta Pablo en los versos 7 al verso 25. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y responde con un no rotundo: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Preciosos televidentes, usted está en sintonía del programa Retornándose al Dios vivo y verdadero, transmitido desde los estudios de la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Es un placer estar con ustedes una vez más para continuar las verdades eternas escritas en el libro de Romanos. Venimos hablando sobre esta interesante carta, cómo el apóstol Pablo coloca las cosas en el correcto orden para que los hombres y mujeres alcancemos por la fe en Cristo Jesús la poderosa salvación, gracias al amor del eterno Padre Celestial que nos dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante, nos habla de la tercera objeción a la doctrina de la salvación por la fe, que surge de algunas verdades ya señaladas antes en los programas anteriores. La salvación es solo por la fe. Las obras de la ley no podrán salvar a nadie, a nadie. Recalcando, la ley te dice: no adulterarás, no fornicarás, te señala lo que es el pecado. Y si pecas, la ley te dice: debes morir, debes pagar las consecuencias de tu pecado. Las obras de la ley no podrán salvar a nadie. Y tercero, te digo con certeza, la ley solo sirve para revelar el pecado y provocar la ira de Dios cuando el hombre la desobedece. Y cuarto, para vivir una vida santa se requiere que estemos muertos a la ley. Entonces, para algunos estas palabras suenan tan fuertes, tan pesadas. Pero no estamos aquí para herir a nadie, sino para decir la verdad. Estas verdades parecen demostrar que la ley es inútil y aún mala para poder salvar a la gente. Entonces, a la luz de la gloriosa verdad de Dios, según el verso 7 al versículo 25, está la respuesta del apóstol Pablo. En este caso, a esta tercera objeción, Pablo responde una vez más con una negación fuerte. En resumen, explica que la ley es buena si se usa conforme al propósito de Dios para ella. Entonces, pero si vamos a la carta del apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al versículo 11. Pero sabemos que la ley es buena, dice Pablo, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,
Quiero que grabe bien esto en su espíritu. Eso está en la carta primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y verso 9, verso 10 y verso 11. Quiero recalcarle lo que dice el apóstol Pablo por la inspiración gloriosa del Espíritu Santo que habita en Pablo. Pero sabemos que la ley es buena, es maravillosamente buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto entonces, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes. Para ellos se extendió esa ley, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, es decir, para los homosexuales, para los secuestradores y para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Entonces, a la luz de ese interesante pasaje citado, en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 11, el mismo autor nos dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es la manera legítima para usar la ley? Pablo sigue explicando que no fue dada para el justo. Si tú eres justo, la ley no es para ti. Entonces, ¿para quién es la ley? Ya Pablo lo explicó en esta carta primera de Timoteo, verso 8 al versículo 11. Me refiero al capítulo 1 de esa carta. Entonces, Pablo exige, o mejor dicho, sigue explicando que no fue dada para el justo. Fue dada para revelar el pecado. Este es el mismo propósito que Pablo define en el versículo 7. Por ejemplo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, vemos a la luz de este interesante pasaje que el apóstol trae la revelación de acuerdo a las santas escrituras, la revelación del pecado. La ley sirve para revelar el pecado. Para eso es la ley. La ley es buena. Fue dada por Dios con el propósito de revelar al hombre su pecado. Dios sabía que ésta era incapaz de quitar el pecado. Este concepto ha sido inventado por el mismo hombre, no por Dios. Ahora Pablo presenta su propia experiencia para demostrar la función de la ley. La ley revela hasta donde llega la naturaleza pecaminosa del hombre. Mientras no existía la ley, no había una forma para medir la actitud rebelde del corazón humano. Al darse la ley, está demostrando la desobediencia del hombre que siempre quiere hacer precisamente lo que se le prohíbe. Ciertamente Dios les dio los mandamientos. Dios dio los mandamientos para mostrar el camino correcto en una persona santa. Debe de andar entonces sirviendo para revelar la forma de vida señalada por Dios. Así que la ley es santa, justa y buena. Sin embargo, lo que Dios dio para enseñar el buen camino resultó ser un problema serio para el hombre. Le condenó a morir porque demostró que todos somos pecadores. En Santiago capítulo 1, en ese pasaje interesante, nos habla el apóstol Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esa es la condición del hombre que simplemente va y se ve en un espejo, pero rápido se olvida tal como es y qué es lo que tenía.
Por eso dice el apóstol, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ahí está el problema serio de muchos. Les gusta oír palabra a muchos, pero nunca les gusta la obediencia. Entonces de nada sirve saber tanta palabra si no se pone por obra. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era, dice en el verso 24. Y Santiago en el capítulo 1, verso 25, sigue diciendo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, será dichoso, será una persona completamente bendita. Según Santiago 1, 23 al 25, la palabra de Dios se compara con un espejo. Este sirve para revelar la condición de quien mira en él, pero el espejo no le quita lo feo o lo bonito que tiene, o lo sucio, o lo despeinado o mal peinado que se encuentre, o bien peinado. No le quita nada, solo le presenta el problema para que se arregle después. Es lo que hace la ley, lo que da a entender el apóstol Santiago. La ley sirve para señalar tu pecado, para señalar tu desobediencia, pero no te quita el pecado. Pero la fe en Cristo Jesús, Él sí produce un bien poderoso, te cambia de manera sobrenatural. Entonces la palabra de Dios se compara, dijimos, con un espejo, y este sirve solamente para revelar la condición de quien se mira en él. Si el espejo demuestra una cara sucia o desfigurada, ¿indica esa revelación alguna falta en el espejo? No, de ninguna manera. Al contrario, comprueba la fidelidad del espejo. La realiza, es decir, realiza el propósito para el cual fue hecho ese espejo. De esta misma forma, la palabra de Dios cumple el propósito para el cual Dios la hizo. Ahora, la falta de poder se ve registrado de la ley en este caso, en el capítulo 7 de Romanos, verso 14 al 24. Entonces Pablo declara, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, y Pablo continúa en el verso 18 y 19 diciéndonos, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora bien, pero esto no le está justificando del todo. Entonces el problema no está en la ley, que es buena, sino en la rebeldía del corazón del hombre pecador. La ley fue dada para revelar tu pecado y mi pecado, no para eliminarlo. No tiene el poder necesario para producir obediencia a la ley. La ley puede producir temor a Dios, pero no puede crear santidad. No tiene poder para permitirnos cumplirla. La frustración que Pablo expresa la han sentido todos los que han intentado tomar en serio las normas de revelación en la palabra de Dios. Con todo el buen deseo del corazón y con todos nuestros esfuerzos, no podemos cumplir con lo que Dios exige. Llegamos al fin del camino con un grito de desesperación como el que expresa Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así termina aquellas personas que se ubican ciertamente a confiar en la ley. Mejor es confiar en Cristo Jesús. Él nos limpia de todo pecado,
de toda contaminación. ¿Quién nos libra de este cuerpo de muerte? Es la gran pregunta. La fuente de poder. En el verso 25. Gracias, dice Pablo, doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es la fuente de nuestra vida que nos da poder. Alabado sea Dios. La fuente de poder es Cristo para vencer todo pecado. Y Pablo dice en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, pero Cristo nos da el poder para vencer, para derrotar el poder del pecado. Entonces Pablo sabe dónde se encuentra la solución al problema humano. Él contesta su propia pregunta. No nos deja sin esperanza frente a nuestra frustración y fracaso. Solo en Jesucristo se encuentra el poder para vencer el pecado y vivir vida santa, vida pura, vida preciosa, vida gloriosa. Aunque sus propios esfuerzos llevan al hombre a la derrota y al final a la muerte, Pablo sabe que en Cristo se encuentra la solución al problema de esa debilidad. Las buenas nuevas dan la respuesta, es decir, el evangelio que es en Cristo Jesús. Al estar en Cristo por medio de la fe podemos vivir una vida santa que agrade a Dios. Y un poeta lo ha expresado esta situación así. Corre, corre y cumple, dice la ley, mas no provee de manos y pies. Mejores noticias el evangelio trae, me pide volar y de alas me provee para volar. Qué maravilloso poema ese. Una nueva vida. Cuando el hombre en verdad se entrega a Jesucristo, Dios le da todo el poder para ser un gran conquistador, un gran vencedor. La nueva vida se encuentra en la persona de Cristo. El hombre es transformado a una nueva criatura y el hombre es bendecido con la vida abundante y la vida eterna. Según Romanos capítulo 8, verso 1 al 17, encontramos el contraste de vivir en el espíritu y al vivir en la carne. Los resultados de vivir en el espíritu y el resultado de vivir en la carne se ve en todo este capítulo 8 de Romanos. Pero Pablo presenta la nueva vida. Podemos ver en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a esta verdad, conforme a la palabra de Dios. Muchas personas consideran que el confiar en Cristo como su Salvador y recibir la seguridad de la vida eterna, pueden vivir como quieran. Están equivocados, puesto que la salvación no se basa en las obras, no importa cómo vivan. ¿Será esta la conclusión lógica del evangelio? ¿Es suficiente con asegurar el hogar celestial? ¿No quiere Dios lograr algo más en nuestras vidas? La enseñanza doctrinal acerca de la provisión divina de la justificación concluye con una explicación de lo que es el resultado principal de la salvación por la fe. Las buenas nuevas no se limitan al futuro glorioso en el hogar eterno. El evangelio también nos trae buenas nuevas para el día de hoy. El mensaje de salvación por fe nos enseña que Dios transforma nuestras vidas por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es esto. La salvación por la fe produce una vida santa, una vida pura, una vida gloriosa. Eso lo podemos ver en las páginas del capítulo 6, verso 1 al capítulo 8, verso 39.
Sin esta clase de salvación no tenemos el poder necesario para satisfacer las exigencias de Dios. Ahora en Cristo Dios nos da el poder para cumplirlas. Pablo se refiere a esta verdad para contestar 3 objeciones comunes al Evangelio. Según el capítulo 6, verso 1 hasta el capítulo 7, verso 25. Algunas se oponen al mensaje de la salvación porque consideran que si la salvación es por fe, podemos vivir como querramos. Pablo demuestra que esa es una interpretación falsa del Evangelio. Y tiene razón Pablo, porque ser totalmente creyentes en fe en Jesucristo, creyendo lo que Dios nos enseña a través de apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra fundamental del ángulo. Entonces, no podemos vivir en libertinaje porque vivimos en la fe en Jesús. Cuando digo la fe en Jesús, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación con Dios a través de Jesucristo, su Hijo. El Evangelio responde a esas objeciones, comprobando que por las obras nadie puede vivir una vida recta, una vida pura. En Cristo hemos muerto al pecado, no debemos seguir practicándolo. Eso lo estudiábamos ya en los primeros 14 pasajes bíblicos del capítulo 6. Aunque éramos esclavos del pecado, hemos sido libertados para servir a Dios. Según el capítulo 6 de Romanos, verso 15 al capítulo 7, verso 6. Lo que no pudimos hacer por la ley, mis amados televidentes, porque no nos dio poder para cumplir sus exigencias, se ha hecho posible por medio de nuestro Señor Jesucristo en base a la fe. Según el capítulo 7 de Romanos, versos 7 al 25. Por eso ahora podemos vivir una nueva vida, una vida agradable ante el Dios Santo, perfecto y glorioso. Al final del capítulo, Pablo confirma la debilidad de la ley a pesar de ser buena como revelación del pecado y de las normas establecidas por Dios. La ley no nos da el potencial para cumplirlas. Nos deja condenados y frustrados por ser incapaces de satisfacer sus exigencias. Eso nos dice claramente Romanos capítulo 7, verso 21 al 23. Después de responder a estas objeciones y demostrar que el Evangelio sí transforma la vida del que ha sido en verdad salvado, Pablo presenta el resultado de la justificación por la fe. Y ese resultado de la justificación por la fe la vemos en los 39 versículos que tiene el capítulo 8 de Romanos. En contraste, mejor dicho, con la ley que no puede darnos poder para vivir vida recta, el Evangelio sí da ese poder. La victoria es posible por medio de Cristo, dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, verso 24 y verso 25. Pero en Romanos capítulo 8, Pablo explica las bases para vivir una vida pura, una vida santa, una vida que honre a Dios. El poder para vivir una vida santa. Hay 2 clases de vida. Y esta nos dice claramente el capítulo 8, verso 1 al versículo 4. Los que tienen sus Biblias o están tomando notas. Romanos capítulo 8, verso 1 al verso 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, conforme a la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el verso 2. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice Pablo, Dios enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, es decir, según el santo evangelio expresado en las santas escrituras. Ahora bien, entonces, el poder para llevar una vida santa viene del Espíritu Santo que reside en todos los que hemos confiado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El valor de esta provisión de Dios se aprecia al compararla con el vivir conforme a la carne. Para entender el mensaje de Pablo en este contexto, tenemos que comprender qué concepto tenía él en cuanto a la carne. La palabra carne en la Biblia tiene distintos sentidos. A veces se refiere a la carne física, es decir, sea el cuerpo o de lo que se utiliza para comer. Es obvio que en este pasaje no se usa en ese sentido. No se refiere al cuerpo humano del ser humano ni del cuerpo de ningún animal, sino que se refiere en término espiritual. El uso literal de la palabra carne se presenta para expresar un contraste entre el aspecto físico y el espiritual del hombre, señalado por la palabra carne y espíritu, según vemos en las Santas Escrituras. Mis amados televidentes, ciertamente el tiempo se me fue y quisiera continuar con este fervoroso y glorioso tema de las Santas Escrituras. Deleítese estudiando Romanos, libro de Gálatas, Efesios, las cartas a los Corintios, de primera y segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, primero y segunda de Timoteo, y las otras cartas de Pablo. Aún estudia el libro de Hebreos. Lo ayudará entonces a tener ahora una fe verdadera en Cristo y no en las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie puede ser salvo, nadie puede ser justificado. La ley te señala el problema del pecado, pero la gracia te ayuda a resolver ese problema de muerte y de pecado y de muerte. Entonces entrégate a Cristo Jesús, ámalo, sírvelo, hónralo con todo tu corazón y serás lleno totalmente de vida y con una certeza de salvación en tu espíritu, que el mismo Espíritu de Dios dará testimonio a tu espíritu de que tú eres una persona salva a través de la fe en el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.